a darle lectura. Dice así la Biblia: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a hacer una oración. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora. Después de haberte alabado, Señor, este tiempo lo ponemos en tus manos y pedimos tu dirección. Que abras el entendimiento, Señor, para que podamos recibir tu palabra y esta pueda hacer el efecto, Señor, en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Me da mucho gusto verlo aquí porque sé que hay un deseo de parte de usted de que Dios le hable a su vida. Vamos a concluir esta mañana el mensaje a la iglesia en Pérgamo. El tema es la iglesia y la mundanalidad. Pérgamo, la iglesia y la mundanalidad. Abordamos un poco de esto la semana pasada acerca del tema de la mundanalidad. Y con este mensaje vamos a cerrar este mensaje a la iglesia en Pérgamo. Es muy importante, mis hermanos, el poder entender lo que Dios va a hablarnos en esta mañana. Hay un término muy importante que quizás para nosotros lo hemos escuchado, lo hemos referido de alguna u otra manera. La mundanalidad es cualquier ocupación o interés en el sistema de vida temporal. Es lo que significa la palabra mundanalidad. A veces escuchamos que alguien se refiere a otro, le dice: eres un mundano, eres una mundana. Y a veces no sabemos lo que significa y lo decimos o lo escuchamos. Esta palabra mundanalidad es cualquier preocupación o interés en el sistema de vida temporal. Si cuando una persona está y pone su interés en el sistema temporal de la vida, está teniendo una perspectiva mundana, porque no está poniendo su mirada en las cosas eternas, sino de manera temporales. Casi siempre la gente se refiere, cuando usa la palabra mundanalidad, a la gente que baila, a la gente que fuma, a la gente que toma, etc. Pero va mucho más allá la palabra mundanalidad. Tiene que ver con la preocupación y la ocupación y el interés en el sistema de vida temporal. Y recordemos que las cosas temporales pues son perecederas, son cosas que no son eternas. Y encontramos, mis hermanos, entonces que la iglesia en Pérgamo, como gran parte de las iglesias del siglo XXI, de este tiempo contemporáneo, habían dejado de prestar atención a las cosas eternas y comenzaron a abrazar las cosas temporales. Cuando la iglesia contemporánea, y puede ser el caso de la iglesia Hashem, nos ocupamos de las cosas temporales, estamos descuidando lo que es importante en nuestra vida. Ahora, quiero que me pongan atención y no malinterpreten. No son malas las cosas materiales. No. Porque no habla el texto eso. No es malo trabajar. Un trabajo no es malo. El tener un patrimonio no es malo. El tener una carrera no es malo. Eso no es malo. Se convierte en malo cuando eso ocupa el lugar de Dios. No sé si me entienden. Es decir, cuando las cosas materiales están ocupando el lugar de Dios en tu vida, entonces esas cosas comienzan a desplazar a Dios de tu vida, a Dios de tu corazón.
Y comienzas entonces, o comenzamos a ocuparnos de las cosas temporales. Y a veces no lo decimos, pero lo hacemos. Y nos ocupamos de aquellas cosas que en sí no son malas, pero son malas porque están quitando el lugar de Dios en tu corazón, o en mi corazón. Porque ya no oramos, ya no escudriñamos la Biblia, llegamos muy cansados por las ocupaciones del día, que llegamos exhaustos a la casa y lo que queremos es descansar. Esa puede ser una señal que entonces estás poniendo tu mirada o tu interés en las cosas materiales y estás dejando de lado a Dios. Y aparentemente como que no pasa nada, pero cuando pasa el tiempo, esto es como el cáncer. El cáncer llega de repente y no lo siente el paciente. Hasta que después de un tiempo los síntomas comienzan a mostrar que algo está afectado en su organismo. Tiene que ir al médico, el médico no detecta nada hasta que va y le pide unos estudios. Y comienza entonces los estudios a arrojar de que algo está mal en ese organismo. Pero ya luego el doctor detecta de que hay más de 5 o 6 meses o un año o 3, 4, 5 años que esa persona venía quejando de eso. Y el tema de la mundanalidad tiene que ver con eso, que no sentimos, pero que comienza a meterse en nosotros y comienza a producir estragos en nuestra vida íntima con el Señor. Dejo un apartado ahí. Santiago 4, versículo 4. Vamos a dar un poquito de base, de plataforma para poder estudiar el texto. Recordemos que el tema es Pérgamo, la iglesia y la mundanalidad. Santiago refiere estas palabras: oh almas adúlteras, y tiene signos de admiración. ¿No sabéis que la amistad del mundo, y ahí mundo habla de un sistema temporal, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra quién? Contra Dios. ¿Por qué? Porque lo del mundo es temporal y lo de Dios es eterno. Entonces, Santiago le habla a los que estaban esparcidos: tengan cuidado cuando haces amistad. Ahora, ¿cómo llega una persona a una amistad? Primero te presentas, te comunicas y frecuentemente tienes contacto con eso o con esa persona y comienza a darse una amistad. Una amistad no está en la distancia. Tienes que tener contacto con ella. Si está lejos, usas un teléfono o otras vías. Entonces, cuando hay una amistad, dice la Biblia, el que tiene amistad con el mundo tiene enemistad contra Dios. Y vea cómo continúa el texto. Dice cualquiera, y aquí habla de tipo de personas. Pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y le digo, quizás no lo decimos, pero lo hacemos. Entonces, es muy importante saber qué es lo que la Biblia habla en cuanto a esa amistad. Primera de Juan 2:15, la Biblia pone en claro el deber de los cristianos de evitar la amistad, el contacto de manera amigable con el mundo. Y el apóstol Juan lo refiere de la siguiente manera: no améis al mundo, al sistema temporal, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ya menciona ejemplos aquí el apóstol Juan. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Que eso es lo que promueve hoy el mundo. Todo lo que podemos ver, tocar y sentir, lo es promovido hoy por el mundo. Bueno, eso no proviene de Dios. Yo mencionaba el ejemplo la semana pasada. Alguien del ámbito político, de la farándula, que murió el pasado año. Fue una gran noticia y podemos hablar de muchos ejemplos. Pero después de 4, 5, 6 meses, ¿quién se acuerda de ellos? Solamente su familia. Porque el mundo es así. Te da un lugar de importancia, te eleva, pero luego se olvida de ti. Entonces tenemos que ser conscientes. Dice el 17, y el mundo pasa porque es temporal. Y sus deseos, todo eso es pasajero. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿hasta cuándo? Porque tenemos que darnos cuenta como iglesia. Y tenemos que ser conscientes. Hay muchas teorías en cuanto a la existencia del más allá en el ser humano.
Pero la Biblia habla y dice que el ser humano vivirá por una eternidad. Y que la eternidad no se alcanza cuando uno muere, sino aquí en la tierra comenzamos a vivir esa eternidad teniendo comunión con nuestro Dios. Todo esto, mis hermanos, la iglesia en Pérgamo, como muchas de las iglesias de hoy, habían dejado de prestar atención a las advertencias de tener contacto o amistad con el mundo. Y por eso viene el mensaje. Vayamos de regreso a Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, versículo 12 dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, al responsable. Ya vimos que la palabra Pérgamo viene de la raíz papiros. Se encontraba en Pérgamo la segunda biblioteca más grande de aquel tiempo, después de Alejandría. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Ahí la palabra espada de 2 filos se refiere a la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, y discierne y penetra hasta lo más profundo del hombre. Uno de los puntos, dice el versículo 13, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Hace 8 días les comentaba de que en Pérgamo existían 2 cultos importantes a 2 dioses, a Zeus y a Esculapio. Zeus era uno de los dioses importantes de Pérgamo y Esculapio era el dios de la sanidad de Pérgamo. Y se hacía un gran ritual en cuanto al culto a Esculapio. Tenía sacerdotisas en el templo y según dice la historia que Esculapio era representado por una serpiente. Entonces en el templo de Esculapio habían serpientes libres caminando en todo el templo. Y entonces la gente que llegaba enferma de diferentes lugares llegaba al templo y se acostaban. Ahí se recostaban y ellos deseaban que una serpiente viniera y los picara. Y cuando esto sucedía, ellos decían, somos sanos. Porque decían, hemos sido tocados por Esculapio. Entonces vemos hasta dónde llegaba la oscuridad de Pérgamo en esos cultos donde se encontraba Esculapio y Zeus. Por eso de ahí se toma, según los teólogos, el adjetivo que dice donde está el trono de Satanás, por las cuestiones de Zeus y de Esculapio en Pérgamo. Pero retienes mi nombre, dice, y no has negado mi fe. Es decir, a pesar de estas circunstancias, existía en Pérgamo personas, cristianos, cristianas, que se mantenían firmes en las cosas del Señor. Dice, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Antipas es el único lugar, este versículo, que registra la Biblia este nombre. Y según la historia, dicen que Antipas fue uno de los líderes de la iglesia en Pérgamo. Y fue un mártir. Él fue asado en un toro de hierro. Elaboraron un toro de metal, lo incendieron al rojo vivo y cuando estaba en esas condiciones metieron a este Antipas vivo y así murió Antipas. Es el único lugar que registra este nombre. Pero vea qué título Jesús le da a Antipas. Le dice, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Esto es muy importante, mis hermanos, que aparece en la Biblia como la iglesia estaba siendo bombardeada por el sistema político y social de ese entonces. Versículo 14, esto ya lo vimos, estamos avanzando solamente para poder abarcar los últimos versículos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y aquí es muy importante. Jesucristo le refiere a la iglesia en Pérgamo que había cosas que estaban no bien. Si usted lee el versículo 15, ahí mismo en Apocalipsis 2, al final dice, la que yo aborrezco, cuando se refiere a los nicolaitas. Esto nos enseña algo. Todo lo que Jesús, todo lo que Dios no le agrada, lo vamos a encontrar en la Biblia. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Si Dios lo rechaza, también tiene que rechazarlo la iglesia del Señor. Amén. Entonces le dice, tengo hacia ti unas pocas cosas. Vaya buscando
Números capítulo 22. Porque luego vienen dos ejemplos de lo que estaba pasando en Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Jesucristo en su mensaje a Pérgamo les resalta dos cosas que estaban tolerando los de Pérgamo. Primero, permitían ahí la enseñanza de Balaam, la doctrina de Balaam. Y la otra era la de los nicolaitas. Vamos a ver la primera. Pero antes de que la leamos, la encontramos a partir de Números, capítulo 22 hasta el 30. No los vamos a leer los capítulos porque son muy extensos, pero usted puede leerlos en casa. Son dos herejías que se dieron en la iglesia en Pérgamo. Antes de que les comente un poco acerca de esto, mis hermanos, quiero decirles las siguientes. Uno de los problemas fuertes en Pérgamo es que no le dieron importancia al error bíblico o a las herejías. Cuando una iglesia comienza a diluir y a decir, es que no es tan preocupante, pastor, usted a veces es muy conservador, es muy tajante, no permite margen, como que eso no está bien. Eso le pasó a Pérgamo. Cuando tú comienzas a pensar que lo que Dios menciona es muy drástico y que es muy fuerte, comienza entonces el enemigo a meterse y a comenzar a diluir la palabra en los cristianos. El evangelio es fuerte y confrontante. A veces no gusta, pero es necesario para nuestra vida espiritual. Entonces, Pérgamo había dejado a la ligera el error bíblico. Y como iglesia cristiana Hashem somos llamados a que aquello que mucha gente dice, no es tan importante a veces ser tan drásticos en la congregación. Cuando al paso del tiempo, esa congregación comienza a sufrir los estragos de no tener celo por las cosas de Dios. Números 22 habla acerca de la historia de Balaam, que fue un profeta del Antiguo Testamento que tenía temor de Dios. Pero existía Balac. Le estoy resumiendo un poco porque es muy largo. Balac era el rey de los moabitas y contrató Balac a Balaam para que maldijera a los israelitas. Y Balaam intentó 3 veces, esto está del capítulo 25 al 31, intentó 3 veces maldecirlos, pero no pudo. Entonces, encontramos, dice Números 22-25, y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Aquí vemos cómo en eso que quería cumplir Balaam, Dios interviene para que los hijos de Israel no sean maldecidos. Pero Balac continúa e insiste en afectar a los hijos de Israel. Entonces, como no pudo hacer de que Balaam los maldijera, él dice lo siguiente, dice esto Balac: como no puedo hacerlos maldecir, voy entonces a corromper a los israelitas. Y está en Números 25, adelantito, 25, 4, 5 en adelante, vaya buscándolo. Entonces, lo que usa aquí Balac para hacerle daño a los israelitas es lo siguiente, que está en Apocalipsis 13, es de que toma a las mujeres moabitas y las comienza a utilizar como señuelo o carnada para los israelitas. Dice, bueno, como no puedo contra ellos, voy a utilizar, y fíjese qué término tan fuerte, va a utilizar a las mujeres para que se acerquen a los hombres israelitas, y cuando estén con ellos, ahora sí, van a llevarlos a la idolatría y a la fornicación. Esto es fuerte y estremecedor, mis hermanos. Y usted puede decir, bueno, eso ya pasó. Vamos a ver que también sigue existiendo esa doctrina en la actualidad. Entonces, vemos que aquí que Balaam comienza a mandar a las mujeres moabitas para que comiencen a
alejar a los hombres israelitas de la comunión con Dios. Cuando Dios ve esto, interviene. Dice el versículo 4 de Números 25, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo, ¿y qué? Ahórcalos. Como que es fuerte Dios, ¿no? ¿Por qué los ahorca? ¿Qué de malo tiene que se meta un israelita con una moabita? ¿Qué de malo tiene? Le da la indicación a Moisés. Y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y al ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Había ira de Dios. Versículo 5. Entonces Moisés dijo a los jueces, fíjese aquí la de los líderes de Israel, matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. ¿Cómo se habían juntado? Pues habían comenzado a tener relaciones con las mujeres moabitas. Ahora vea lo catastrófico, el resultado de esta doctrina o de esta enseñanza. Versículo 9. Y murieron en aquella mortandad, ¿cuántos? 24,000. Ahora, ¿qué es lo grave en esto? ¿Cómo poderlo entender ahora? Hoy tenemos mujeres aquí, jóvenes, jovencitas, que son cristianos y cristianas. Vean alrededor un problema que existe en la actualidad cuando las mujeres jóvenes cristianos o cristianas se casan con alguien que no es católico. El 99.9% es que se van del templo. Los sacan de los templos y se van a seguir o a profesar, dizque a profesar, porque ni allá ni aquí hacen nada. Salen de los templos y comienzan a ser sacados de los templos. Solo observen. Muchos cristianos y cristianas que se casaron con alguien que no es cristiano, regularmente no están dentro. Hay excepciones. Pero la doctrina de Balaam era esa. Mujeres que vienen de afuera, hombres que vienen de afuera y que llegan adentro del templo cristiano y se interesan por una chica o por un joven cristiano, y cuando se casan, los sacan del templo. Porque el punto viene cuando se casan, vienen los hijos. Y entonces viene un dilema. ¿Lo bautizamos o lo presentamos? Alguien tiene que ceder. O hay quienes dicen, para que no haya problema, mejor en los dos lados. Eso se llama falta de identidad. Entonces, eso sucedió con Balaam. Segunda a los Corintios 6:14. Esto es muy importante. Yo les decía la semana pasada, tengo la experiencia en la familia en la cual procedemos nosotros, que es muy extensa. Yo tengo tíos, primos, tías, y de las que se han casado con gente que no son cristianos, ¿sabe cuántos están en un templo hoy? Ninguno. Ninguno. Porque fue más fuerte lo de afuera que lo de adentro. Usted papá, usted mamá, cuida a su hijo, cuida a su hija. Cuando llegue el momento de casarse, verifique que esa persona esté adentro de una iglesia, porque si no se lo va a sacar del templo. Y esto no es extremo. Vea lo que dice la Biblia. Segunda a los Corintios 6:14. No os unáis en yugo, ¿qué dice? Desigual. Vamos a entender esa parte. En aquel tiempo como en la actualidad, los que somos del campo, yo crecí con eso, ¿qué se le pone a la yunta de bueyes para arar? Se les pone un yugo, ¿cierto o no? La madera que lleva en medio se llama yugo. Bueno, los campesinos saben que para poder arar una tierra, los bueyes tienen que ser de la misma estatura y más o menos del mismo peso. Porque si uno de los dos es más chaparrito que el otro, entonces van así, de lado, y no van jalando igual. O si están más robustos, van incómodos. Tiene que ir al mismo nivel ese yugo. ¿Se ha dado cuenta de eso? Bueno, en las cosas cristianas es lo mismo. Si de por sí dos que son cristianos cuesta avanzar, imagínese uno que no lo es. Uno va a querer agarrar para el templo y otro para el baile. Uno va a querer leer la Biblia y otro ver a Rocío, por decir ejemplos. Por eso la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Con alguien que sea contigo diferente, no lo hagas.
Luego dice, con los incrédulos. Y aquí viene el punto. Porque si tu hijo o tu hija es cristiana o cristiana, ella o él tiene temor de Dios. Y el que está afuera no lo tiene. Ya ahí hay una separación. Dice el texto. Y viene otra pregunta. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La respuesta es ninguna. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pues tampoco. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Nada. ¿O qué parte el creyente con quién? Con el incrédulo. ¿Sabe que un cristiano tiene temor de mentirle a otro? El que no es cristiano lo dice y no siente nada, ni remordimiento. Una que es cristiano tiene temor de faltarle el respeto a su pareja. El que no es cristiano le da lo mismo. Entonces, cuidado con los que van a ser futuros suegros o suegras. 15. El 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Porque vosotros, ¿qué somos? Templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos. ¿Qué significa eso? No salte, huye. Pregúntele a alguien que está casado con uno que no es cristiano o cristiana, los problemas que tiene que enfrentar. Quizás tenemos que aparentar o tienen que aparentar que todo está bien, pero en la intimidad hay muchas diferencias. Evitemos eso. Hay mucha gente que está sufriendo por esas situaciones. Porque hay cosas totalmente opuestas. Dice el 17, salid en medio de ellos y apartaos. ¿Quién dice? No lo dice el pastor Abisaí, lo dice la Biblia. Y si lo dice la Biblia, más vale que lo creamos por el bien de nosotros, de nuestros hijos, de nuestras hijas. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto es muy importante, mis hermanos. Esta es la doctrina de Balaam. Vamos al siguiente ejemplo que menciona Apocalipsis 2, versículo 15. Bueno, dice el 15, y también tienes a los que retienen la doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Significa enseñanza en el griego. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que ¿qué dice, hermanos? Y aquí encontramos el principio. Si lo aborrece Cristo, también tiene que rechazarlo la iglesia. Los nicolaitas solamente aparecen aquí en Apocalipsis y habla acerca de esta doctrina de los nicolaitas, que tiene una enseñanza, ya la vimos con la iglesia en Éfeso, y tiene que ver con que ellos se ponían sobre el pueblo, pero debajo de Dios. Es decir, todos los nicolaitas decían, pues vamos a estar sobre el pueblo común, pero debajo de Dios, y vamos a manipular al pueblo. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Hay muchos líderes que dicen que el pueblo haga algo, aunque Dios no lo diga, y la gente sigue a esas personas. Ellos son nicolaitas. Versículo, no me quiero tener mucho tiempo ahí porque se me está yendo, y para terminar, el versículo 16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El único remedio para cualquier conducta de pecado en la iglesia es el arrepentimiento. ¿El qué, hermanos? El arrepentimiento significa en el griego metanoe, que tiene que ver con un cambio de mente, de actitud, para un resultado que beneficie tu vida espiritual. Cuando hay arrepentimiento, hay un cambio en tu mente
y un cambio de conducta y de actitud hacia aquellas cosas en las cuales Dios te habló que te arrepintieras. El arrepentimiento va más allá que digas, perdóname, me arrepiento. No, a partir de que tú reconozcas, tiene que haber un cambio en la vida, en tu vida. Concluye el 16, dice, pues si no hay arrepentimiento, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de ¿qué, hermanos? Y esto es lo que la Biblia enseña. Si no, vendrá entonces la palabra de Dios y peleará contra ellos, que será la palabra la que los corrija y la que los lleve a que ellos reconozcan que es Dios el soberano. Viene un consejo en el 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cristo le da un consejo a la iglesia en Pérgamo como nos lo da esta mañana a nosotros, mis hermanos. Dice que el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Dice, al que venciere, concluye al final. Aquí Jesús le habla a los miembros de la iglesia en Pérgamo. Primera de Juan 5:4 nos habla de un beneficio o una recompensa a los vencedores. Jesús subraya la importancia, la responsabilidad de los creyentes al oír y prestar atención a sus palabras. Al que venciere abarca a todos los creyentes, a usted, a mí, a todos. Dice Juan 5, primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? Ahí fe es confianza en las promesas de Dios. Lo que va a vencer a este sistema temporal es lo que usted y yo creamos en lo que Dios enseña en su palabra. Lo que va a vencer al mundo es nuestra convicción de lo que Dios nos enseña. Dice el 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el que vence al mundo. Menciona que va a darle dos promesas. Una de ellas, dice el versículo 17, que le dará a comer del maná, ¿qué, hermanos? Escondido. Acompáñenme a Éxodo 16:14. Éxodo 16:14. El maná escondido, hermanos, fue un alimento que Dios le dio a Israel mientras estaba en el desierto. Pero cuando los israelitas pasaron de ese periodo, Dios les dio una orden. Para los judíos era o es una bendición comer del maná escondido. Dice Éxodo 16:14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como escarchas sobre la tierra. Algunos dicen que eran como hojuelas de esas de los cereales. Más o menos tenía esa forma. 15. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Ellos no conocían el maná. Para ellos era nuevo. Dios da la indicación que era alimento que les daría a ellos. Pasa el tiempo y termina este periodo. En el 33, Éxodo 16:33, se establece algo que va a afectar a todos los judíos por el resto de su existencia. Y dijo Moisés a Aarón, tomad una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová, ponga atención, para que sea guardado, ¿para qué? Es decir, a partir de ahí, una de las cosas que estaban dentro del arca del pacto era esta vasija llena de maná
como símbolo de que Dios dio de comer a su pueblo en el desierto maná. Y eso lo iban a conservar. Pasa del tabernáculo, del arca del pacto al tabernáculo, y luego cuando llega al templo de Salomón, lo ponen en el altar para recordarle al pueblo cómo Dios proveyó esos años en el desierto. Y los papás judíos tendrían que enseñarle a sus hijos lo que Dios hizo con ellos. Se conservó esa muestra de maná para que ellos le comentaran a sus descendientes. El maná escondido en el Nuevo Testamento, representado por Jesucristo, que es el pan de vida que descendió del cielo, que es Juan 6:48. Vaya conmigo. Juan 6:48. Entonces, el maná escondido tiene que ver con aquella vasija que estaba con una muestra de lo que Dios hizo con Israel, que se guardaría hasta que el Mesías regresara. Y todos los judíos anhelan comer de eso que comieron sus ancestros en el desierto. Jesús es el maná escondido. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron ¿qué? El maná en el desierto. ¿Y qué les pasó? Murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come, ¿qué suceda? No muera. Ese es uno de los grandes beneficios que Dios va a dar a aquellos o aquellas que venzan hasta el final. Se lo dice a la iglesia en Pérgamo. No mueran. Dice Jesús, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús se ofrece como el maná que descendió del cielo. Cristo proporciona el sustento espiritual a los que ponen en él su fe. Y se lo dice Cristo a la iglesia en Pérgamo. Es Jesucristo el que nos sustenta espiritualmente a nosotros. Es el que nos alimenta todos los días. El maná escondido simboliza todas las bendiciones y los beneficios de conocer a Cristo, mis hermanos. Vea lo que dice Efesios 1:3. Efesios 1:3. A los que anotan, el maná escondido simboliza todas las bendiciones y los beneficios de conocer a Cristo. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. ¿Qué? Esos son beneficios que Dios nos da en Cristo Jesús. La paz, el amor, la misericordia, la salvación en los lugares celestiales. Entonces Jesús dice, Apocalipsis 2:17, que al que venciere le dará a comer del maná escondido, de las bendiciones que están en Cristo Jesús. Y para concluir, Apocalipsis 2:17, vamos a regresar para concluir. Dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita es escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquí hay dos interpretaciones para esta piedrecita blanca. Muchos la vinculan con Urim y Turim, que eran piedras que estaban en el pectoral o en el atuendo del sumo sacerdote. En cada lado había una piedra que se llamaban Urim y Turim. Esas piedras se usaban para determinar la voluntad de Dios y representaban el derecho del sumo sacerdote a solicitar la dirección de Dios. Para el líder que no podía acercarse a Dios directamente, sino que tenía que usar la estructura o al sacerdote. Es decir, cuando el rey quería conocer la voluntad de Dios, tenía que ir al sacerdote y de manera soberana, aquí es lo que maneja la Biblia, esas piedrecitas eran para darle a conocer la voluntad a ese rey de lo que Dios quería hacer. La segunda interpretación de esta piedra blanca tiene que ver con que es la vida eterna. Con que es la vida eterna. Y por último,
hay otra interpretación que es la del contexto romano. En aquel tiempo, en la cultura romana, cuando había una carrera tipo olimpiadas, al que llegaba al final, el ganador recibía dos piedras, una blanca y una negra. Y en la piedra estaba inscrito el nombre del ganador. Nadie sabía más que el que había ganado. Él recibía la recompensa. Cualesquiera que sea la interpretación, mis hermanos, de estas tres que le mencioné, cualesquiera que sea de estas tres, la interpretación nos llevan a un punto final. Dice el versículo 17 al final: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cualesquiera que sea la interpretación, el que venciere va a recibir esa piedrecita, esa recompensa por haber vencido hasta el fin. Cerramos con Deuteronomio 29, mis hermanos. Un hombre nuevo se refiere a una vida cambiada o que refleja el cambio de Cristo en el corazón del creyente. Concluimos con Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová, nuestro Dios. Aquí este pasaje de Apocalipsis 2:17 llega un momento que se nos funde el fusible y ya no entendemos más, porque es mucho lo que Dios está hablando. Pero la Biblia dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, incluyendo ese nombre que aparece en esa piedrita. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es el mensaje final que Dios quiere dejarnos con el mensaje a Pérgamo. Cualesquiera que sea, si es revelada o si son secretas, al final tenemos que cumplir todas las palabras que están en la Biblia, mis hermanos. Sé que el tiempo que estamos viviendo es difícil, pero Dios nos llama con el mensaje a Pérgamo a no pasar por alto los errores bíblicos. Yo espero en Dios y oro a Dios que en este lugar evitemos que haya herejías y errores. Y cuando surjan, exista entre ustedes hombres y mujeres celosos de levantarse y decir: eso que se predica, pastor, está mal. O quien está aquí arriba. Porque este lugar tiene que guardarse con temor, porque es para el Señor. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a darle a Dios gracias por su palabra esta mañana. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque sabemos que tu misericordia es grande en nosotros. Padre, sabemos que el tiempo en el cual vivimos es un tiempo difícil. Te pedimos que nos ayudes a discernir y a no pasar ni a minimizar cuando se está violentando tu palabra, sino tener celo y conservar tus verdades, para que podamos vencer y recibir del maná escondido. Señor, ayuda a la iglesia aquí en San Andrés Tinilpa y fortalécela en el nombre de Jesús. Amén.